Vamos a la predicación de la palabra de Dios. Que el Señor bendiga la predicación de su palabra. Venimos esta noche a un texto, aquí en Salmo 119 y versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Una parte de la miseria del hombre es que muchas veces no sabe el hombre qué quiere. Dice, quiero eso, y en el próximo minuto dice, no quiero eso. Cambia su mente, tiene un corazón y mente dividido, con una parte quiere una cosa, otra parte quiere cosa diferente. Y no sabe el hombre qué le puede satisfacer. Y eso es porque el hombre ha estado separado del bien más alto, que es Dios. El bien del hombre viene en unión y comunión con Dios en Cristo. Y la palabra de Dios, gracias a Dios, nos dirige a eso en este versículo, que dice, bueno eres tú y bienhechor. Bueno eres tú, Jehová, y bienhechor. Venimos esta noche a la doctrina de la bondad de Dios, estudiando los atributos de Dios, teniendo en mente que Dios es simple. Y estudiando los atributos de Dios, no estudiamos partes diferentes, no añadimos partes para componer Dios, sino estudiamos con cada atributo la esencia misma de Dios. Y es por nuestra limitación, sobre todo, que hay que pensar paso a paso en cada atributo de Dios. Entonces, esta noche estudiamos la bondad de Dios, estudiamos Dios mismo en esto. Y gracias a Dios que en su providencia, por ejemplo, en los sermones del Día del Señor, Él nos está guiando en asuntos prácticos, en el Sermón del Monte, la aplicación de la ley de Dios a la vida cristiana también, en los sermones de los 10 mandamientos. El Señor nos está hablando así, nos está guiando en cosas prácticas, pero hay una balanza en la palabra de Dios, gracias a Él. Sí es importante la práctica cristiana, pero viene con la raíz de fe en Dios a través de Cristo. Y gracias a Dios que tenemos esta noche la oportunidad de poner la raíz de fe en la bondad de nuestro Dios. Hay muchos detalles que tenemos que tocar en la vida cristiana. Asuntos que requieren sabiduría sobre divorcio y la relación con padres y todo eso. Pero no debemos de perder los grandes rasgos y no debemos de perder una vista de la bondad de Dios. Entonces, gracias a Dios que ahí vamos esta noche. Vamos a ver 3 cosas sobre la bondad de Dios. En el primer lugar, la bondad de Dios en sí mismo. La bondad de Dios en sí mismo. Dice este texto, bueno eres tú y bienhechor. Antes de decir lo que hace Dios, dice la Escritura, el Espíritu Santo en el texto, antes de decir lo que hace Dios, dice lo que es Dios. Hablando negativamente, diciendo que Dios es bueno, decimos que en Dios no hay nada malo. Decimos que en Dios no hay pecado, no hay tinieblas, que no hay imperfección en Dios. Cuando confesamos que Dios es bueno, es más difícil hablar positivamente. ¿Cómo podemos describir la bondad de Dios?
Y es difícil porque Dios es infinito y absoluto. Para describir o definir la bondad de Dios, uno debe de describir lo que es infinito. Y es imposible. Pero claro que podemos declarar que Dios es bueno en su esencia. Entonces, bondad es la esencia de Dios. Es Jehová, el gran yo soy. No tiene su esencia de las criaturas, no se define con relación a las criaturas, simplemente es lo que es. Y el Dios que es bueno. Y no es así con nosotros. Tenemos bondad, pero hemos recibido la bondad que tenemos de nuestro Creador. No somos el fuente de bondad como Dios. En la criatura puede haber un tipo de bondad. En el león podemos ver fuerzas. Y el león es valiente. Es una bondad dado por el Creador. O podemos ver en el puesto del sol, hermosura. Es una bondad que el Creador ha dado al puesto del sol. Pero son gotas. Y Dios mismo es el fuente de toda bondad. Y además, la bondad de la criatura puede cambiar. Somos todavía seres humanos, pero hemos caído de la bondad en que fuimos creados. Hemos perdido la bondad moral y espiritual que tuvimos al principio, pero con Dios no es así. Es bueno. Bueno eres tú, es decir, bueno eres tú eternamente, inmutablemente. Siempre va a ser bueno Dios, como confesamos ya en Salmo 118. Tu bondad durará para siempre. Dios es infinitamente bueno. No puede crecer en su bondad, porque ya tiene toda bondad. Es toda bondad. Yo y tú queremos avanzar, queremos aumentar en bondad, queremos más santidad. Pero Dios no ocupa más de nada. Tiene una bondad infinita. Y trae sus implicaciones. Dios está contento en sí mismo. Yo y tú ocupamos algo afuera de nosotros. Ocupamos descanso, comida, familia, casa, para cumplir el contentamiento. Pero Dios es bueno, es bondad. Y tiene satisfacción, tiene alegría en sí mismo. No ocupa nada. Dios también no tiene un fin más alto que sí mismo, porque es bondad absoluta. Si tengo aquí un bolígrafo y podemos ver que el bolígrafo tiene su uso. Es un siervo para un propósito. Con el bolígrafo puedo escribir, formar letras, puedo comunicar. Entonces el bolígrafo sirve el propósito de escribir y comunicar. Hay un bondad más alto que el bolígrafo que sirve este bolígrafo. Con Dios no es así. No hay una bondad más alto que Dios. Dios nos sirve un propósito afuera de sí mismo. El fin de Dios es Dios mismo. Y lo que hace Dios, hace para su propia gloria. La manifestación de la gloria de Dios es la bondad más alta que hay en el universo. En este Dios hay un solo Dios
El texto dice, bueno eres tú, hablando en el singular, hay un solo Dios. Un solo Dios existe eternamente en tres personas. El Señor Jesús confesó la bondad de su Padre cuando vino a Él un joven, pidiéndole, buen maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y confesó al Señor Jesús, no hay nadie bueno, sino excepto por Dios. Confesó allá la bondad de su Padre. Esa joven pensaba en Jesús como meramente un hombre, y no debemos de buscar la bondad en el hombre, sino en Dios. Entonces Jesús proclamó la bondad de su Padre, pero ¿quién es Jesús? Es Dios en una segunda persona, es la imagen de Dios y refleje la perfección de su Padre, es la esencia de su Padre en una segunda persona. El Padre ve en el Hijo su propia bondad eterna e infinita. Y el Espíritu es bueno, como dice Salmo 143. Tu buen Espíritu, dice ese Salmo, guíeme tu buen Espíritu. Entonces hay tres personas que son el único bueno Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y en sí mismo este Dios no le falta nada. Si no hubiera creado el mundo, este Dios hubiera tenido una perfección de bondad, una comunión entre las tres personas en una bondad infinita, con alegría y satisfacción en sí mismo. Dios es bueno. Es una verdad que usó el Señor Jesús en ese pasaje que mencioné de Mateo 19, con ese joven que tenía su confianza en sí mismo y en su justicia, en su propia justicia. Y hay que pensar, hay que meditar en la bondad de Dios en sí mismo para cortar esa confianza. Como confesamos en Salmo 16, dice, mi bien a ti no aprovecha. Un uso de la doctrina de la bondad de Dios es, no vamos a aprovechar este Dios que es bueno y tiene toda bondad. ¿Qué vamos a añadir a ese Dios? No debemos de imaginar que la justicia que tenemos va a añadir algo a Dios. Por eso hay que confiar en este Dios bueno, buscando la bondad afuera de nosotros por la fe. En este versículo, noten también que no es meramente un versículo que habla sobre la bondad de Dios, sino un versículo en el cual hablamos a este Dios bueno. Bueno eres tú y bienhechor. Implica una relación personal con este Dios. Y dice, Salmo 34, gustad y ved que Jehová es bueno. Esta canción es el resultado de una alma que ha gustado que Dios es bueno en su experiencia. Y no debemos de parar sin esa experiencia de la bondad de Dios para que podamos cantar, bueno eres tú y bienhechor. Comenzando con la bondad de Dios en sí mismo, avanzamos a la bondad de Dios en sus obras. En sus obras. Y el texto también habla de las obras de Dios. Bueno eres tú y bienhechor. Dios es bueno y hace el bien en todas sus obras. Todas sus obras son buenas, no hacen nada mala.
hace el bien libremente. Dios creó el mundo libremente. Dice Apocalipsis capítulo 4 al último versículo que todas las cosas existen por tu voluntad. ¿Por qué creó Dios el mundo? No era por necesidad, sino por su voluntad libre. Y vemos los cielos, la bondad que tienen los cielos, que muestran la gloria de Dios y su poder y su magnitud. Existen libremente porque Dios le agradó mostrar su bondad creando los cielos. Existe la tierra y trae su cosecha y nos trae comida. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y le agradó crear la tierra también. La obra de Dios en la elección nos muestra la bondad de Dios. Hablando Efesios 1, allá dice, según el beneplácito de su voluntad, Dios escogió un pueblo para sí mismo en amor. Porque hay un pueblo para Dios, porque Dios libremente, sin necesidad, escogió este pueblo para sí mismo. En su soberanía, Dios muestra su bondad. Y Dios nos salva a todos. Es una duda que unos han proclamado sobre la bondad de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios es bueno si hay un infierno y sufren mucha gente en el infierno eternamente? Sí, Dios es bueno, pero no muestra su bondad por necesidad. La criatura no puede mandar a Dios. Es bueno, pero retiene su soberanía sobre la criatura. Muestra su bondad como quiere mostrar su bondad. Incluso que a los impíos les ha dado existencia. Y eso va a mostrar la bondad de Dios hacia toda la eternidad. Porque van a existir hacia toda la eternidad. Pero Dios no les ha dado salvación. Es libre Dios. Dice Pablo, Romanos 11, los tratos de Dios con los judíos y los gentiles muestran la bondad y la severidad de Dios. Y esas dos cosas, vienen juntos. Dios muestra su bondad libremente. Dios muestra su bondad justamente. Dice el texto, bueno eres tú y bien hechor. Otros han surgido con una duda sobre, otra vez, con la bondad de Dios. Hay miseria en este mundo. Hay gente que sufre. ¿Cómo podemos decir que Dios es bueno si hay gente que sufren? Pero, ¿de dónde viene la miseria? Viene del pecado del hombre. Y Dios, como un juez justo, castigó el pecado del hombre con la miseria que hay en el mundo y la muerte. ¿Y qué muestra de Dios? Muestra que es bueno Dios. Porque es bueno, hace y actúa en contra de la maldad del hombre. En sus castigos, Dios muestra su bondad. Dios muestra su bondad justamente. Y qué buenas noticias, porque Dios es justo y bueno. Y cuando da un galardón a su pueblo, como dice Hebreos 6 y versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Entonces, Dios es justo
dando un galardón, y Dios es bueno y da consolación, da ánimo a los siervos de Dios, sirviéndolo con alegría, porque Dios me va a galardonar. Dios en sus obras es bueno, muestra su bondad generosamente. Generosamente. Haciendo el bien viene de su naturaleza. Bueno eres tú y bienhechor. Cuando hace el bien, Dios no hace algo que le es extraño, pero actúa de su corazón y de su naturaleza, y actúa en sus obras buenas generosamente. Habla Pablo de las riquezas de su bondad. No podemos imaginar la amplitud, la profundidad, la largura de la bondad de Dios. En su bondad, Dios ha dado a pecadores el don mejor, su Hijo. Dios tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, podemos decir, tomó oportunidad de la maldad del hombre para mostrar su bondad magnificente. Mostró Dios bondad hacia los malos, nosotros. Dio a su Hijo, dio al Espíritu Santo. Nos ha dado dos personas que son Dios. En el día de Pentecostés derramó su vida, su Espíritu Santo, y el Espíritu es vida espiritual a los muertos en pecados y deleites. Y si Dios nos ha dado su Hijo, si Dios nos ha dado su Espíritu Santo, si no eximió a su propio Hijo, pero nos dio, ¿cómo puede ser que no nos va a dar todas las cosas con Él? Dios da generosamente, y el enemigo ataca el sentido que tiene el Hijo de Dios sobre la bondad de Dios. Así empezó el tentador al principio. ¿Realmente ha dicho Dios que no deben de comer de todo árbol del huerto? Dios está, reservando algo bueno de ustedes. Y siempre dice así el tentador, pero hay que resistir el diablo con este sentido de la bondad de Dios, confesando, bueno eres tú y bienhechor. Vemos la bondad de Dios en sus obras. Vemos también, en el tercer lugar, la bondad de Dios en la experiencia de su pueblo. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Vemos aquí que el salmista tuvo esta vista de la bondad de Dios y provocó anhelos en su corazón. Enséñame, oh Dios bueno, tus estatutos. Y por la fe, el santo ve que Dios es bueno. Dice ese texto, gustad y ved que Jehová es bueno, bienaventurado todo el que confía en Él. Este sentido de la bondad de Dios viene por la fe. El Hijo de Dios no puede ver por sus circunstancias que Dios es bueno, porque vienen muchas angustias en esta vida, lágrimas y aflicciones, muerte, enfermedad, debilidad. Vienen enemigos. Y viendo esas circunstancias, el Hijo de Dios no puede ver en todo momento. Dios es bueno por mis circunstancias,
pero por la fe puede ver que bueno es mi Dios, que me ha dado su Hijo amado y unigénito. Por la fe también entra el uso de la memoria. Bueno eres tú y bien hechor. Y bien hechor. Hay que usar la memoria como hacemos en Salmo 103. No olvides, alma mía, los beneficios de Jehová. Hay que revisar nuestras historias y vidas y la historia de la iglesia y pensar en eso. Bueno es mi Dios, me ha hecho mucho bien. Hay dos males en la vida del Hijo de Dios y el primer es el pecado. Pero el pecado del Hijo de Dios da oportunidad a Dios para mostrar su bondad. El convencimiento del pecado viene de la bondad de Dios. Cuando viene la palabra, viene el mandamiento de Dios, nos convence de un pecado en el corazón y vida, podemos confesar, bueno eres tú y bienhechor. Porque el pecado es malo, pero peor que tener pecado es tener pecado sin dar cuenta del pecado que hay. Entonces, gracias a Dios, bueno es Él cuando nos muestra lo malo que hay adentro. Bueno es Dios cuando perdona el pecado que hay. Cada día hay que usar la petición y perdónanos nuestras deudas. Y cuando el Hijo de Dios recibe un perdón nuevo de sus pecados, puede cantar de nuevo, diciendo, bueno eres tú y bienhechor. ¿Por qué perdona Dios los pecados? Porque es bueno, dispuesto a mostrar su bondad en el perdón. En la santificación, también Dios muestra su bondad. Y aquí tenemos este texto. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. No es decir, porque soy yo buen estudiante, enséñame. Es porque eres buen maestro, enséñame. La confianza del cristiano de recibir la enseñanza de Dios queda en el carácter de Dios mismo, que Él es bueno y comunica su bondad al pecador, dándome la bondad de entender y aplicar y practicar sus mandamientos. Así dice también el Salmo 25, allá y en versículo 8. Bueno y recto es Jehová. ¿Y qué va a seguir? Bueno y recto es Jehová. Entonces no va a tener nada que ver con los pecadores. Pero no sigue así. Dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Dios en su bondad nos ha dado los mandamientos, pero sentimos realmente qué difícil guardar los mandamientos de Dios. Carne y sangre no pueden guardar los mandamientos santos de Dios. Ocupo un poder espiritual, ocupo el Espíritu Santo para hacer cualquier cosa en el servicio de Dios. Pero porque bueno es Dios, enseña a los pecadores sus caminos. El Hijo de Dios, entendiendo su pecado,
tiene oportunidad de gustar que Jehová es bueno. También la miseria en la vida de un hijo de Dios le da oportunidad de gustar y ver qué bueno es Jehová. La miseria, porque la miseria nos obliga a correr a nuestro Dios. La miseria, quitando las cosas de esta vida que queremos y amamos y tal vez son cosas buenas. Una familia, un lugar, un trabajo, una casa, la salud, son cosas buenas. Pero cuando el Señor quita estas bondades creadas, nos da oportunidad de correr a Él. Y nada puede quitarnos la bondad que es Dios. En cada momento, el Hijo de Dios puede confesar, aunque sea a través de lágrimas, bueno eres tú y bien hechor. Bueno es Dios, limitando las miserias del cristiano, el Hijo de Dios. Si vienen angustias, las aflicciones del justo son muchos, pero también hay muchas aflicciones que el Señor nos quita. Hay 1000 calamidades que no nos pasan. ¿Por qué? Porque bueno eres tú, oh Dios, y bienhechor. Y también en las miserias y aflicciones, el Señor crea en el corazón de su Hijo un anhelo para la gloria venidera. El Señor nos hace bien en esas aflicciones, quitando el contentamiento con este mundo, dándonos un anhelo y una mirada puesta allá donde está Cristo, a la diestra de Dios. El cristiano tiene en las cosas peores, pecado y miseria, tiene experiencia de la bondad de Dios. Y Hijo de Dios, Jehová es tu Dios. El Dios Trino es tu Dios en el pacto de gracia y nada y nadie puede quitar tu relación, tu unión con tu Dios. Y siempre vas a tener esta bondad más alta que hay. Y puedes regocijar diciendo, bueno eres tú y bienhechor. Pero hay otros que no han tenido experiencia de la bondad de Dios. Y es una marca del hombre inconverso. Sabe unas cosas de Dios en su corazón y conciencia. Sabe él que Dios es recto y justo. Dios es el juez, que vamos a dar cuenta a Dios. Dios es santo, Dios es poderoso. Pero no ha gustado que Dios es bueno. Por eso no puede servir a Dios con amor. Tal vez sirve o hace unas cosas religiosas, pero como un esclavo, no como un hijo, por falta de gustar que Dios es bueno. Y tal vez en tu caso, amigo que me escuchas, el Señor pone su dedo en ese punto. Todavía no has probado que Dios es bueno para con pecadores. Pero es hora de venir a nuestro Dios en Cristo y gustar y ver que Dios es bueno. Y Él te mostrará este día su bondad. Clama a Él, muéstrame tu bondad. God is good in Himself. He doesn't need anything outside of Himself to arrive at perfect goodness, because He has and He is perfect goodness, the triune God. He didn't create the world because He needed it. He doesn't serve
some purpose higher than himself. He doesn't exist for a higher good. God is the highest good. And the highest good for us is knowing this God. God is good in himself, and God does good. He does good freely as a sovereign God. He does good justly, also punishing evil to show his goodness. He does good generously. He's given us his only begotten Son. And this is something the saints have experienced. This verse says, "Good thou art, and good thou dost." The godly man doesn't just talk about the goodness of God, but he has tasted the goodness of God, even in the midst of his sins and his miseries. He's tasted most sweetly then the goodness of God, and he's able to serve God with love. That's the thing that's missing from the unconverted, who might know that God is holy, he's just, he's powerful, but they haven't tasted that God is good. The Christian has tasted that. Will you not taste this evening that God is good? Amén. Que el Señor bendiga su palabra.